Estimados oyentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Y aquí estamos nuevamente en nuestro ciclo Entrevistas. Y la entrevista de hoy tiene un título dominante: Crónica de una victoria. Ustedes se preguntarán qué es. Bueno, en un pequeño tráiler lo van a ver ahora. Por favor, cuando quieras. El 23 de octubre de 1972 se promulga la Ley 19.908, por la cual se crean en la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Agronomía. El presidente de facto, teniente general Alejandro Agustín Lanusse, y el doctor Arturo Monroy, ministro del Interior, sancionan y promulgan con fuerza de ley esta creación. No hubo separación de escuelas, hubo creación de facultades, suprimiendo la Facultad de Agronomía y Veterinaria y delegando a la Universidad de Buenos Aires dictar las normas necesarias para asegurar el funcionamiento de las facultades creadas. No hubo separación, hubo creación. Este hecho fue el resultado de la lucha llevada a cabo por los estudiantes de la Escuela de Veterinaria en la que fuera Facultad de Agronomía y Veterinaria. Esta lucha épica, revolucionaria, valiosa, en un contexto social e histórico adverso, fue realizado con compromiso, creatividad y convicción política por jóvenes de 19 a 23 años. Más de 50 años de esta gesta única en el mundo. El golpe de Estado cívico-militar de 1976 se encargó de borrar archivos, documentos y también memorias. Era un precedente que no podían permitir. El 21 de mayo de 2019 se editó el libro llamado Crónica de una victoria, donde se relata lo ocurrido gracias a la memoria, documentación, fotos y recortes de diarios guardados por cada uno de los estudiantes de aquel entonces. Ahora se suman los testimonios orales, un conjunto de subjetividades que nos permiten, junto con el libro, guardar los hechos. Debemos recuperar nuestra historia. Es un derecho de todos conocer lo ocurrido y es un deber nuestro contarlo. Bueno, acá está el comienzo. ¿Quiénes están acá hoy? A mi derecha, Viviana Britos, Pedro Ezequilla, dos médicos veterinarios. ¿Y de qué van a hablar? Mañana es el día que recordamos al veterinario. Siempre tenemos que hacer una salvedad porque parece que cometemos errores. En una fecha, no patria por supuesto, donde se conmemora algo, a veces confundimos conmemorar, rememorar, festejar y a veces recordar. Hoy le vamos a dar el nombre que ustedes quieran. Nuestros dos invitados van a hablar justamente de lo que ustedes acaban de ver recién. Ese es el tráiler de una película que también nos van a comentar de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias a ambos dos por estar aquí con nosotros. La audiencia conoce muy poco, es una audiencia cuantitativamente quizás escasa, cualitativamente no, pero es muy poco conocido el tema que ustedes van a desarrollar, que es nada más y nada menos que la aparición, la creación de la Facultad de Veterinaria, hasta ese momento escuela. Y antes de que ustedes comiencen con el desarrollo del tema, una pregunta para que, aunque se pudo ver perfectamente en el tráiler, nuestros oyentes puedan ubicarse, quienes no vivían en esa época, nosotros sí porque éramos jóvenes, pero lo vivimos. ¿Cómo era la realidad político-social de la República Argentina en ese momento?
Bueno, en ese momento la realidad política había una dictadura, no menor a la dictadura que después va a venir. Es decir, esa dictadura cometió muchos crímenes también y sobre todo, como todas las dictaduras, fue contra la soberanía nacional, es decir, sobre todo contra el pueblo. Eso es muy importante y hay que marcar una época también que marca en nuestro video, en nuestro documental, una compañera lo marca muy bien, no solamente la dictadura, sino después en ese proceso aparece la AAA, que no hay que olvidarse, es decir, la tragedia en la Argentina empieza en octubre de 1973, en realidad, 3 años antes que venga la otra dictadura. Es decir, hay que recordarlo porque si no se transcribe, se miente sobre la realidad argentina, porque hay mucho ocultamiento de nuestra verdadera historia. Por eso te agradecemos que por este espacio para poder manifestarnos y contar lo que la historia oficial vive ocultando. No sé, Viviana, ¿qué quieres agregar? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Sí, pensando que lo digo en el preámbulo de la película, del documental en realidad, teníamos 19 a 23 años. Y bueno, nos tocó estar en la facultad en ese tiempo en donde se comienza, digamos, para eso habría que hacer un poquito de historia. La facultad era la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Escuela de Agronomía, Escuela de Veterinaria. Los cupos eran limitados para cada una de las escuelas. Había un año de curso de ingreso para esa facultad con 4 materias parciales finales y digamos, la evaluación final te daba un puntaje y se entraba por orden de mérito. En la facultad, en la escuela de veterinaria teníamos 400 cupos, cuando en la escuela de agronomía nos duplicaban o más, eran 1000 o 1200 si no me equivoco. Siempre éramos como en la facultad de agronomía y veterinaria, tenemos el patito feo. El decano siempre era agrónomo, por lo tanto todos los recursos iban para agronomía, recursos económicos y también intelectuales, y también esta cosa en donde ellos tenían la potestad de hacerle un giro a la profesión que nosotros no estábamos de acuerdo. Los veterinarios estábamos más relegados a la parte médica veterinaria, que de hecho así era el título, de medicina veterinaria, pero no hacía la producción de alimentos, de proteína, de animales en campo. Entonces, bueno, digamos, esto es un pantallazo general de cómo estaba la facultad cuando este malestar ya se venía, digamos, cocinando. Cuando yo, estando ya en primer año, se crea en los alumnos de tercer año, comienzan a tener problemas en una materia específicamente, que era patología general, en donde no se podían hacer autopsias de animales porque no había un tinglado, los días de lluvia o de intenso sol. Entonces, bueno, comienza esto a correrse hasta que, te lo voy a hacer corto. No, explayate porque el público tiene que conocer a un tema que es desconocido prácticamente. Entonces, bueno, gana las elecciones un movimiento que se llamaba Movimiento de Integración Veterinaria, MIVE, en el Centro de Estudiantes, con diferentes ideologías políticas. Era realmente un frente en donde con un objetivo común, que era, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué veterinario queremos? ¿Qué veterinario necesita el país? Y a partir de ahí se crean 3 o 4 postulados y el estudiantado en su conjunto comienza a acercarse, repito, de todas las ideologías, y bueno, se comienza a ver un movimiento con asambleas permanentes, en donde se decide tomar la facultad, porque esto no era escuchado, por supuesto, por las autoridades. Se toma la facultad, se decide hacer grupos de trabajo, comisiones de trabajo para diferentes áreas de la facultad. Si la facultad nunca se dejó vacía, había
gente desde la comisión de granja. La granja fue en su momento una granja modelo, con criadores de cerdos, por ejemplo, que ganaron grandes premios en la Sociedad Rural Argentina. Eso estaba todo abandonado. Lo mismo que el tambo. Perdón, te voy a interrumpir. Cuando vos decís se toma la facultad, Sí. ¿qué significado práctico tenía? ¿Cómo se materializa esa toma de la facultad? Esa toma de la facultad se materializó directamente desde la suspensión de la parte académica y efectivamente hacer comisiones de trabajo en cada una de las áreas. ¿Y reaccionaron las autoridades ante ese hecho? Sí, había bastante oposición, por supuesto, ante este hecho, pero nunca creyeron que íbamos a poder seguir. Y bueno, si bien había reuniones, se hablaba con el decano, que en ese momento era el ingeniero Burgos, ¿no? Burgos, que era agrónomo, siempre con esta cuestión de descalificación del movimiento estudiantil. A comparación de los agrónomos éramos muchos menos, hasta que una parte de agronomía empezó a apoyarnos. Entonces, bueno, esto cambió también. Obviamente se habló con el rector de la universidad en aquel momento, en varias reuniones, y yo a veces digo, ¿no? Porque bueno, teníamos 20 años. Íbamos al rectorado de la Universidad de Buenos Aires como si fuera nuestra casa, a hacer movimientos, a hacer sentadas, y aparte de mucha creatividad, marchas con animales, autopsias, clases públicas. Justamente hay una cosa que hay que marcar muy bien y que quede perfecto. Esa creación de esa facultad de ciencia veterinaria, que si lo miramos bien, en realidad se crearon dos facultades, ¿no? La Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Hay que esto marcarlo muy importante porque hay quienes se han querido subir al caballo y en realidad esa facultad fue creada por los estudiantes, lo que hace un hecho revolucionario e inédito para el mundo. Como bien dijo Viviana, todo empezó con falta de elementos, en realidad de todo tipo. Nos querían hacer anestesiar perros muertos, bueno, semejante disparate. Esa creación de facultad no fue una estudiantina, sino hubo unidad primero, hubo una organización después y un proyecto político claro al que queríamos llegar, que era la creación de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Después va a venir el otro proceso, que era la profundización, ¿no es cierto?, de un buen nivel de formación profesional, cosa que era carente también eso. Y como bien dijo Viviana, las asambleas eran las que resolvían, no había 2 o 3 esclarecidos, era el conjunto de los estudiantes, todos en su conjunto. Ni los colegios profesionales, ni ninguna organización, ni docente apoyaron ese movimiento, en realidad fue estudiantil. Después, cuando ya venía el éxito que vino, entonces ahí tuvimos el apoyo. Pero mientras tanto, fue los estudiantes, con movilizaciones, con asambleas, con petitorios. Yo recuerdo perfectamente ir a cada canal de televisión y de radio, en el cual esperábamos la salida de actores o actrices y les hablábamos a ellas para que difundieran cuál era la lucha, cuál era el objetivo que queríamos. No era un objetivo de cualquier cosa, era la facultad necesaria para el país. Uno de los eslogans que teníamos era los veterinarios que el país necesita, porque antes se enseñaban materias o principios que no eran de nuestro país, no era nuestra problemática. Perdón, ¿y cómo respondía a criterios de ustedes la población frente a una situación como esta, que cuando se estaba germinando la creación de la facultad? Fue fantástico. Sí. Fue una de las cosas más lindas. Bueno, la facultad está ubicada ahí en el barrio de Agronomía, y la gente, cuando salíamos a movilizar, que la primera movilización fuerte es un funeral de una oveja, en todo en silencio, como tal cual un funeral, y la gente salió con sus perros a acompañarnos, los vecinos del barrio,
salieron a acompañarnos y marchar con nosotros. Y permanentemente estaban atentos a lo que hacíamos y apoyaban, pero ni se quejaban. Nosotros cortábamos la avenida San Martín, justo donde está el puente. El lío del tráfico era grande, pero apoyaban todo ese movimiento y lo bancaban, porque sabían perfectamente cuál era lo que nosotros pedíamos, que no era nada mentiras, sino era una realidad. Y eso nos acercó mucho a la gente y nos fortaleció realmente. Y a través de eso, bueno, después en los programas de televisión se hablaba constantemente. Sí, y todos los medios periodísticos, La Nación, La Razón, Crónica, Clarín, o sea, teníamos una guardia prácticamente permanente, porque esto era a veces día a día, hora a hora, sobre todo un gran apoyo, incluso artístico, cuando se decidió hacer la huelga de hambre. La huelga de hambre fue una decisión también por asamblea de compañeros y de dos profesores. Huelga prolongada, sí. Yo recuerdo una huelga prolongada de sí. 2 semanas, algo así. Exactamente. ¿No? Y bueno, ahí también tuvimos un apoyo incondicional de todos los medios de comunicación y también de todo el núcleo artístico. Vino hasta cantar Mercedes Sosa. Es decir, realmente el apoyo era popular, que era algo que la facultad no tenía, ese carácter. No era una facultad antes popular, era más bien elitista. Bueno, pero estaba identificada agronomía. Claro. Por eso el barrio de agronomía, si vas hasta la agronomía. Hoy en día, la feria que se hace en todos los domingos del lado de veterinaria se llama la feria de agronomía. O sea, eso ha quedado, digamos, en lo popular. Por una pregunta, cuando pregunto a cualquiera de los dos, por supuesto, ¿no? Mientras duraba ese proceso, ¿cuál era la reacción del gobierno? Bueno, hubo todo un proceso. Hubo amenazas muy serias. Nosotros no abandonábamos la facultad por seguridad, inclusive, porque había que cuidar las aulas y cuidar el material. Que no aparecieran elementos extraños a cometer algún atentado y después nos culparan a nosotros. Hubo amenazas concretas. Hubo muchas reuniones en el rectorado, que en un momento dado nosotros lo tomamos, el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Estuvimos ahí encerrados, haciendo un reclamo, parte del proceso de lucha. Y en una de las reuniones con el rector de Buenos Aires y otros decanos, apareció un almirante con su uniforme de gala. ¿De gala? Con el uniforme de gala del blanco que utilizan los marinos, y nos amenazó directamente. Dijeron si en 24 horas no se levantaba la huelga de hambre, entraban a los balazos. Vivimos un momento de incertidumbre realmente, y ahí después de ese proceso hubo una asamblea en la facultad que duró hasta 3, 4 de la mañana para ver qué se resolvía, si se levantaba la huelga o se continuaba a riesgo. En el medio había una promesa de la creación de la facultad, que después sí vino unos 20 días después, en realidad. Y en esa asamblea se resolvió. Un sector quería continuar, otro sector quería levantar la huelga de hambre y continuar la lucha, ¿no? Porque ya los compañeros en realidad estaban muy sensibles, le estaban dando sales para hidratación, algunos estaban deshidratados. En ese mismo momento, a los compañeros en huelga, que se continuó la huelga de una forma muy original, se los cargó en los autos, no comieron nada. No es cierto, alguno malintencionado dijo que no comieron absolutamente nada, solamente los médicos que venían a controlar, que uno de los médicos era el padre de una de nuestras compañeras. Se los reunió en el auto por seguridad, por si realmente venían a reprimir de la manera que habían amenazado. Entonces toda esa noche también se estuvo con los compañeros llevándolos de un lado para otro, por seguridad. Vuelvo a repetir eso. Fueron momentos difíciles, no fue tan fácil. Después todavía vendrían momentos mucho más difíciles, más enfrentamientos, ¿no?
hasta que realmente vino el decreto, que en el tráiler ahí se muestra cuál es el decreto ley que para la creación de la facultad. Cuando vos hablás de que después vendría algo peor, ¿a qué te referís? ¿Qué otro tipo de problema tuvieron? Porque una vez que nosotros se creó la facultad, enseguidamente se volvió a entrar en un proceso de huelga, porque se pedía la mejora de los niveles de estudio. Eran muy bajos los niveles de estudio realmente. Entonces vino un proceso ahí sí de enfrentamiento con la parte docente, con los malos docentes. Había docentes que no acompañaban nuestra ideología ni nuestras posiciones políticas, pero eran excelentes docentes. Microbiología, por ejemplo, obstetricia, y esos docentes continuaron. Perdóname que quería aclarar una cosa. Cuando decimos que no acompañaban a algunos, era porque la facultad antes tenía teóricos prácticos. Nosotros siempre tenemos las dos cosas, teóricos prácticos. Los teóricos eran a la mañana, los prácticos a la tarde temprano. No había horarios ni vespertinos ni nocturnos. Razón por la cual, como muchos de los profesores decían, o se estudia o se trabaja. Esto creaba un embudo, una élite de alumnos en donde no necesitaban trabajar. Había toda una población de chicos, entre los que me incluyo, que necesitábamos trabajar para poder seguir estudiando, en la que no teníamos cabida. Entonces, eso sumado a algo que también quería mencionar, que era la diferenciación que hacían muchos profesores entre los varones y las chicas. Eso yo iba a preguntar. La facultad siempre fue una facultad de hombres. El campo siempre está ligado a la figura masculina y la aparición de mujeres dentro de la carrera puso como en alerta, ¿no? Esta cosa en donde, bueno, ¿y qué hacemos? De hecho, por ejemplo, no había baños para mujeres en las cátedras. Las cátedras originales eran de hombres. Entonces, esto desacomodó mucho a determinados profesores y a eso se le sumaba el hecho de que, bueno, si encima sos mujer y sos pobre y tenés que ir a trabajar, sonaste, acá no tenés cabida. Entonces, a esto se refiere con posiciones políticas, ¿no? No solamente partidarias, sino posición política frente a lo que se tenía en cuenta como médico veterinario o como veterinario. Entonces, bueno, esto también fue una cuña. Yo me acuerdo cuando yo me recibí, cuando cumplimos los 25 años, éramos 150 los que nos habíamos recibido y éramos 10 mujeres. O sea, en realidad, sí, en realidad era, eso después se revirtió, como tantas otras profesiones, ¿no? Psicología, odontología. Sí, perdóname, Viviana, justamente con ese proceso también yo estaba, en ese momento estaba en lo que era el CBU, una especie de curso de ingreso, y estaba en una de las cátedras como alumno, y ahí empezó a haber mayoría de mujeres. El proceso también trajo eso, la abertura hacia la sociedad de lo que significa el veterinario, porque el veterinario se lo considera atendiendo pequeños animales o grandes animales, como el caballo y la vaca, a eso se refiere, pero el veterinario tiene un montón de funciones, tiene acción en la salud pública, por la zoonosis, en la producción, en las clínicas, por supuesto, en la alimentación, la bromatología, en el trabajo en la bromatología. Tiene esa infinidad de ramas que tiene la veterinaria. Esa lucha también apareció en el pueblo que entendiera que era veterinaria. Y en eso también llevó que la profesión se expandiera en la investigación. Hay colegas que fueron a Italia o a Estados Unidos a trabajar en investigación y también en el país, ¿no es cierto? Pese que hoy lamentablemente está tan atacado todo lo que es investigación. Pero eso fortalece a un país, la investigación, y los veterinarios tienen un rol de esa investigación. Hay países, por ejemplo, Colombia, que ha tenido ministros de salud veterinarios. En Inglaterra, en las clínicas de obstetricia, en la parte de obstetricia, el jefe de médicos es un veterinario. ¿Por qué? Porque el veterinario estudia
estudia 5 placentas distintas. El médico humano es una sola placenta. Entonces eso es importante. Pero déjame seguir continuando, Viviana. No, claro. Es decir, vuelvo a algo que vos habías dicho. Fue mucho más profundo de lo que uno pensó en ese momento. Yo tenía 19, 20 años y obviamente me sumé a la lucha. Estaba en primer año de la facultad, en la cátedra de anatomía, no me lo olvido más. Y uno no era muy consciente en ese momento. Pero también quiero agregar que si algo aprendí durante esa lucha es a militar. Es decir, nosotros nos reuníamos, los que queríamos, grupetes, a leer política de todo tipo y a discutir sobre política y poder escuchar a aquellos que tenían mejor formación, alguna que otra postura, y poder aprender a argumentar por qué sí y por qué no. Que era lo que uno quería, poner en palabras esto desde el punto de vista político, repito, no partidario, político, sobre lo que uno quería realmente y tenía la idea de dedicarle después la vida. Esto lo aprendí en la facultad. Esto hoy no se hace. ¿No creen ustedes que hoy se volvió un poquito, retrocedió mucho y se volvió un poquito al fundamentalismo? El sí porque sí, el no porque no, esto es así porque es así o porque no. Sí, bueno, lo que vos decís es real. Y voy a retomarte otra vez el tema de la facultad porque tiene que ver con tu pregunta. Cuando dije que se entró en la profundización de alcanzar mejores niveles profesionales, hubo también otra asamblea que también duró 2 o 3 de la mañana, que se empezaba a las 7, 8 de la tarde, y en esa asamblea la discusión central era si era crear un buen programa de estudios con docentes regulares o buenos docentes con el mismo plan de estudio. Y la asamblea decidió que lo que queríamos eran buenos docentes, porque el buen docente convierte un programa de estudios en algo muy bueno. Y fue así que se decidió pedir la renuncia a varios profesores titulares y adjuntos y jefes de trabajo práctico. Y de esa manera se pudo traer a la facultad profesionales de primer nivel, investigadores por ejemplo, en infecciosas, en la cátedra de quirúrgica, que nos querían hacer anestesiar y operar animales muertos, vino un neurocirujano. Perdón, a ver si, para que el público comprenda y yo también, ¿anestesiar un animal muerto? Sí, no, era ridículo, porque no había animales, cosa que era falso. Tampoco se trabajaba ni se buscaba, porque siempre hay animales de la misma gente que trae a operar. En las escuelas de medicina, cuando se operan, está el cirujano profesional y están los alumnos mirando una cirugía en un humano. En animal se hace exactamente lo mismo. Por eso vino un neurocirujano humano. Y en cada cátedra, en clínica de grandes, en las zootecnias, todo eso trajo aparejado un mejoramiento de la calidad y que después se van a recibir profesionales de primer orden. Y lo que vos decías, sí, porque justamente lo que tenemos que hablar es la batalla cultural. Nosotros libramos una batalla cultural en ese momento. Hoy está amortiguada, ocultada, y por eso uno escucha muchos disparates cuando ve un programa de televisión que aparece público. Yo he escuchado una pregunta decirle cuál es el primer país que liberó San Martín, ¿no? Cruzando los Andes, aparte le agregaban la pregunta, y contestaron Bolivia, y se reían como si eso fuera un chiste, y eso es muy triste, es muy grave. Es muy grave para... Yo he escuchado cosas peores, Sí, posiblemente. No quiero andarme en esto, pero eso es la batalla cultural. Nosotros liberamos una batalla cultural, la llevamos hasta última instancia. Hubo muchos procesos, qué lindo que ahora Viviana te cuente la cooperativa. Hicimos una cooperativa, hicimos un comedor, que ella te va a contar con mayor detalle. Todo eso
redundaba que el estudiante estuviéramos. Nosotros vivíamos prácticamente en la facultad. No era, vos te venías a la mañana, había estudiantes, ibas a la tarde, estaba estudiante, y a la noche estaba estudiante, sábado y domingo había estudiante, y feriados había estudiante, porque nos habíamos compenetrado en esa lucha y en eso que llevábamos adelante. Y yo quiero dejar, porque a veces capaz que el tiempo no nos ayuda, pero después vamos a irlo tocando más profundo, pero también recordemos que hubo muchas compañeras y compañeros, cuando viene la represión, primero la AAA y después ya la dictadura, que dejaron la carrera porque había persecución, y esos compañeros continuaron la lucha. Son tan importantes como los que tuvimos la suerte de recibir. Pero obvio. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque como ustedes bien lo dicen, el tiempo nos apremia. Vamos a culminar hoy esta primera parte y vamos a seguir en otra segunda parte este tema que recién comienza. ¿Qué les parece? ¿Cómo no? Perfecto. ¿Bien? Bueno, queridos oyentes, damos por concluida esta hermosa charla y muy prontito ustedes van a poder escuchar la segunda parte de este programa. Así que gracias por estar con nosotros y nos volvemos a encontrar muy pronto.